Dios les bendiga una vez más, encontrándonos por medio de la plataforma a través del encuentro de la palabra con el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Pastor Ricardo Torres para traer una palabra de bendición para ti, para edificarnos los unos con los otros por medio de la palabra del Señor. Quisiera compartir hoy una palabra excelente, buena, nacida y venida de parte de Dios. Cuando el Señor me hacía pensar en los turnos sacerdotales, 24 turnos sacerdotales, 24 servicios sacerdotales, por turnos en 2 grupos de 12. Pero lo que es historia, siempre he dicho yo, lo traigo para este día que compartimos tú y yo la palabra a través de este video. ¿Qué significa para ahora nosotros tener la seriedad de ver el turno que nos corresponde para participar en el templo del Señor, como hemos visto el libro de Levíticos, que es para todos aquellos que son llamados a servir? Y servir no quiere decir predicar, servir es hasta que tú vayas con una buena dedicación a sentarte a oír la palabra de Dios. Eso es servir también, porque llevas tu corazón dispuesto para recibir esa palabra que trae el pastor. Entonces, eso es también una gran seriedad para cada uno de nosotros, que no es solo llegar a profetizar, o solo llegar a predicar o a enseñar, sino aún cómo llegas tú a recibir la palabra de Dios. Ese es un servicio también, porque vas a poner ahí tus sentidos espirituales para recibir y crecer espiritualmente por medio de la palabra. Porque cuando vemos en el libro de Lucas 1:5 y en Primera de Crónicas 24:10, vamos a mirar la palabra del Señor, que ahí se miran los turnos sacerdotales, los servicios, que le correspondía a cada sacerdote. En el libro de Lucas se menciona que Zacarías, el sacerdote, le había tocado el turno de Abdías. Y según Crónica, ese turno era el número 8, el que le tocaba. Fíjate qué tremendo. Le tocaba oficiar en el 8º turno a Zacarías, el esposo de Elizabeth, o sea, el papá de Juan el Bautista, Lucas 1:5. Ahí va a encontrar usted, y en Crónicas 24, va a encontrar usted en la palabra del Señor también los turnos, porque los turnos los ordenó David. Y el rey David no era de la tribu sacerdotal, era de la tribu de Judá. Pero él puso a los sacerdotes en sus turnos. Ahora, cuando hablamos de turnos y cuando hablamos del número 24 y hablamos del año 2024 y hablamos viendo los 24 los 24 ancianos que también se encuentran en el libro de Apocalipsis, vamos a ver qué tan serio es perder un turno, qué tan serio es no ponerle la dedicación al turno o al servicio en el cual te corresponde en el día que tú vas al templo. ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es el ministerio que te toca? ¿A qué te han asignado para ese día?
y cómo tomas tú esa tu asignación como un sacerdote que te ha delegado un pastor, un líder, porque eso va a depender mucho, así como estos 24 ancianos que fueron elegidos a la suerte, les cayeron en suerte los turnos. Fíjate tremendo, hermano. No es que fueran solo 24, todos estos venían de la tribu, de la familia de Aarón, de los levitas, y habían miles, miles y miles en toda la familia de los levitas, pero para oficiar como sacerdotes, solo eligieron 24 sacerdotes para oficiar. Imagínense, hermano, todos los que se quedaron deseando que eran sacerdotes también y anhelaban tener un turno, anhelaban tener un servicio que le dieran para ministrar en el tabernáculo, mas sin embargo, solo llegaron hasta 24. En ese tiempo, en el antiguo, así se ministraba con 24 órdenes sacerdotales. Y ellos ministraban de sábado a sábado, según el turno que les tocaba. O sea, ministraban 8 días, 2 veces al año, ministraban los sacerdotes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros o cómo nos comportamos nosotros en nuestras asignaciones en la casa de Dios? ¿Cómo te comportas en tu asignación tú? ¿Cómo me comporto yo? Cuando yo sé que tengo asignado servicio o oficiar dentro de la congregación, y como le digo, no es que esté llamado a predicar, sino que puede ser que esté llamado a barrer el templo, a pasar el vacuum en el templo, a lavar los baños, a limpiar los toilets. Sin embargo, es un turno y es un ministerio de lo cual nosotros le tenemos que poner toda la seriedad que merece, tal vez para otros sin importancia, pero para mí, desde que el Señor me llamó a los caminos y despertó mi espíritu para servirle y descubrir que me había dado el Señor el don de la palabra para ministrar pastoralmente y como maestro de la palabra, darle la seriedad, porque aun cuando David ya había sido ungido como rey de parte de Samuel, él estuvo haciendo los oficios que se le asignaban seriamente, aunque él pudo haber dicho, yo no voy a hacer ese tipo de oficios porque yo ya fui ungido rey, ¿no? Él fue delegado por su padre, enviado para ver cómo estaban con sus hermanos y llevándoles panes, llevándoles queso, llevándoles mantequilla, llevándoles cereales a sus hermanos que estaban trabajando para el rey Saúl. Y él fue fiel en todo lo que se le asignó. Tomaba en serio tanto llevar panes y quesos a sus hermanos como tomó en serio también cuando le tocó ministrar de músico para Saúl, para que los espíritus lo dejaran al rey Saúl cuando lo atormentaban. Lo importante es, dice la palabra en el libro de Corintios, es que tú y yo seamos encontrados fieles a la asignación, que no estemos nosotros de aquellos que pierden sus turnos, aquellos que se les llama para que ministren de alguna forma, que lleven, aunque sea las decoraciones del altar, que se encarguen del alfolí, que se encarguen de cosas pequeñas ante los ojos de la gente, pero ante los ojos de Dios son grandes.
porque la misma palabra del Señor dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si tú no eres fiel cuando se te ha delegado un turno de niños, para cuidar niños, y no eres fiel, no eres consistente, no eres una persona que se pueda depender porque no se sabe si va a llamar, que no va a poder llegar. La seriedad que se le está viendo aquí en lo que nos enseña los turnos de los 24 ancianos, 24, 12 y 12 que son gobiernos. Pero también tienes que tomar en cuenta en qué año estás viviendo. Estás viviendo en el año 2024, pero 24. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta, y por experiencia propia, es que cuando el Señor me llamó y se me fue revelado que el Señor me había dado el ministerio pastoral, cuando se me delegaba en mis primeros años que me tocaba cuidar carros en el parking lot, se me asignaba y decía, el hermano Ricardo Torres le toca cuidar carros. Y yo tomaba tan en serio cuidar carros de los hermanos como predicar. Hay gente que tiene de menos un privilegio porque a ellos les gusta predicar, les gusta ser vistos. A mí me decían, le toca cuidar carros y esa seriedad y que yo tenía que llegar antes que llegara el primer carro de los hermanos para poder tomar yo sus llaves y que sus carros estuvieran bien y que no les pasara nada. Y solo me decía, hermano, aquí está mi llave, sí, le vaya y gócese y reciba la bendición de la palabra. Pero para mí era tan serio quedarme en el parking lot, porque era mi turno, era mi privilegio, y tenía que amar eso, porque si el Señor no me hubiera visto serio cuando me ponían en el parking lot a cuidar los carros de los hermanos, o se los abrían o los asaltaban o cualquier cosa rayaban o algo los carros, era mi responsabilidad. ¿Acaso no era la responsabilidad de Jacob de cuidar las ovejas de Labán? Y Labán pudo haber sido muy malo, pero era responsabilidad de Jacob que no se le fuera a morir una oveja. Era responsabilidad mía cuidar los carros de los hermanos, y lo hacía con toda la seriedad. Y no me movía de ahí hasta que le entregaba la última llave a los hermanos. No los iba a apurar, hermanos, porque no se apura. Yo ya tengo 2, 3 horas de estar allá afuera. No, si estaban ocupados, yo tenía que estar ahí firme hasta cuando el último hermano salía y le entregaba yo la llave de su carro. Dice que Dios quiere encontrarnos fiel. Dios no quiere encontrarnos que hoy estamos, mañana no. Que hoy podemos, mañana no se sabe. La seriedad de estos 24 ancianos, la seriedad que debemos de tener en los privilegios que se nos da para la congregación y cómo Dios lo mira, porque Dios está viendo. Porque con la seriedad que yo miraba el cuidado de carros, también cuando me tocaba dar la clase de los niños de 4 a 7 años, también lo tomaba con la seriedad como que si estaba dando la escuela dominical de la iglesia general. ¿Por qué? Porque desde que yo fui llamado entendí que si yo quería llegar donde Dios me había llamado, tenía que cada cosa que se me asignaba, por pequeña que fuera, cada cosa que se me asignara, yo la tenía que tomar profundamente seria. Y no son legalismos, son detalles que Dios va viendo, aquellos que aspiran
aspiran llegar a hacer algo en los caminos de Dios. No se puede decir solo tengo yo llamado. Pablo nunca llegó a decirle a todos, a mí se me apareció Cristo, se me apareció Jesús y yo soy mayor que no. Él comenzó hasta que los apóstoles lo enviaron y lo ungieron. Pero ya habían recibido crédito quién era Pablo, que era fiel y que era digno de ser enviado. ¿Cómo podemos nosotros como pastores enviar a gente a lugares cuando no fueron fieles en la casa, no fueron fieles en la iglesia, no fueron fieles en la congregación? No se miró la seriedad. Porque cuando yo personalmente me tocaba, como digo, ministrar la clase de niños, me preparaba. ¿Por qué? Porque esos niños podían ahí haber futuros pastores, futuros apóstoles, futuros profetas hace 40 años cuando yo enseñaba a los niños. Pero siempre tuve la seriedad cuando me tocaba predicar a las damas, cuando me tocaba predicar a los jóvenes, lo hacía con tanta seriedad que no podía fallarle al Señor. Entonces, cuando nosotros miramos la administración de estos 24 ancianos y que les tocó turno, o sea, no dependía de ellos, sino que dependía el turno que les había tocado. Entonces, cuando miramos la palabra del Señor, hermanos, porque yo no me voy a cansar, hermano, de decirle y exhortar a que usted sea una persona seria con Dios. Usted puede ser fiel con su familia, usted puede ser fiel con sus cosas, fiel con sus trabajos, pero si no eres fiel con Dios, si no puedes lograr la fidelidad y la seriedad con el ministerio o los ministerios o los talentos o los dones que Dios te ha dado, Dios no te va a confiar nada. Dios no va a entregarte nada. Por mucho que uno pueda halagar de que tiene algún tipo de gracia, tenemos que probar que somos fieles en las cosas que se nos entregan. Por eso es que cuando nosotros miramos que el sacerdote Zacarías, el esposo de Elizabeth, que vino a ser el padre de Juan el Bautista, a él le tocó, según Crónicas, él era del octavo turno que le tocaba a él. Y ahí no había y si no está Zacarías, ¿quién va a ministrar? Eso es lo que no miran. Hay veces se enojan con el pastor, se enojan con el mensajero porque exhorta, disciplina y dice, no, es que solo regaño, no es regaño. No es regaño. Es que uno tiene que mirar por la palabra de Dios. Aquí dice, y si no hubiera estado Zacarías, en ese turno, a él le tocaba el octavo turno. Ya habían pasado siete turnos, 7 sacerdotes ministrando por 8 días. Y luego le había llegado a él el turno. Él ya era un hombre avanzado, ya era un hombre anciano, su esposa anciana. Y le tocaba, y no estaba llorando porque él le había orado a Dios que le diera hijos, pero no le daban hijos. Y por eso iba a dejar de ministrar su turno. Por eso hay mucha gente que llama y no quiere ministrar, no quiere llegar a la iglesia porque tiene que atender no sé qué. Que hoy no puedo porque no sé qué. Si Zacarías no hubiera estado el día ese que le tocó
ministrar en su turno, en su turno número 8 octavos, porque se llamaban como las escalas de la música. Le tocó la octava ministración, porque era el turno para los de la línea de Abdías, y él pertenecía a esos de Abdías. Y entonces, qué tremendo, hermano. Qué tremendo si no hubiera estado Zacarías, sea por viejo, o gente que dice que yo hoy estoy enfermo. Zacarías estaba entrado en años. ¿Qué tal si no hubiera estado él allí el día de su octava, que le tocaba el turno, cuando ese día iba a tener una visión, ese día iba a tener una aparición, ese día iba a tener una manifestación del ángel Gabriel para traerle la respuesta, para decirle: Zacarías, tus oraciones han sido oídas y vas a tener un hijo? Imagínense cuando la gente solo piensa que perderse un culto, perderse un servicio en la iglesia, para ellos o para ellas es poca cosa. Es poca cosa. Solo es fácil agarrar el teléfono. No voy a llegar, pastor. Es que no es conmigo. Lo he dicho más de miles de veces. Esto no es conmigo. Estas son cosas profundas con Dios. Si Zacarías no hubiera estado en su turno, mire qué bendición la que hubiera perdido, hermano. Una manifestación angélica, una visión de parte de Dios y una respuesta para su oración. El día que faltas a la iglesia, que Dios te iba a dar una respuesta, que tú llamaste, que no puede llegar, perdiste una gran bendición. La perdiste. Perdiste tu turno. Eso de andar preguntando de qué predicó el pastor el domingo. ¿De qué predicó? No estuviste, perdiste tu turno. Ya oír de segunda no es lo mismo que tú lo hayas oído. Te lo van a contar distorsionado lo que oyeron los otros. ¿Hay seriedad o no hay seriedad en tu servicio a Dios? Tú puedes considerar y enojarte más conmigo y decir todo lo que quieras en tu corazón, pero es una realidad que solo tú la sabes. Perder un turno, perder un día, yo no estoy hablando de legalismo. Deja a los que no tienen propósito en Dios y van a la iglesia. No tienen propósito. Porque solo van a la iglesia, pero no tienen propósito. Porque si tuvieran propósito, y yo he venido porque yo sé que hoy me va a hablar Dios. Porque Dios me dijo en la oración que hoy me va a contestar por la boca del pastor. Pero ¿qué hacen? Enojarse con el pastor. Y hasta darle ganas de agarrar sus maletas y retirarse. En lugar de decir: es verdad, esta lepra no me suelta. Y nadie tiene la culpa sino yo. Yo, que no puedo vencer. Que siempre soy vencido por esto. ¿Usted cree que alguno de los 24 que están mencionados por nombre iban a estar llamando si estaban o no en el turno que le correspondía? Del 1 al 24. El día que le tocó a Zacarías, un día de bendición. ¿Cuántas veces lo había hecho? Mucho, ya era anciano. Se comenzaba a hacer el servicio sacerdotal desde los 20 años. No sé en qué edad él fue llamado para ser sacerdote. Pero dice la Biblia que él ya era un anciano y su mujer bien anciana. Pero ese día, si él se pierde ese turno,
Si él por alguna razón hubiera dicho, no voy a estar en el turno hoy, tengo tal problema, me llamaron al trabajo que me necesitaban, me dijeron que no sé quién está enfermo, me dijeron que no, me pegó esto y esto y el otro. No hubiera tenido manifestación divina, no hubiera tenido visitación angelical, no hubiera tenido la respuesta de aquello que había pedido por mucho tiempo. La gente cree que cuando no sabe valorar un servicio, un privilegio, solo dicen, ay, habrá otro día en que me pongan. Ay, habrá otro día. No. 2024. 2024. Perder los turnos en este año. Perder tu turno de barrer en la iglesia. Perder tu turno de cuidar niños. Perder tus turnos de cuidar carros. Perder tus turnos de colectar las ofrendas, perder tu turno de arreglar las sillas. 2024. Difícil, casi imposible que recuperes el turno que perdiste. El turno que tuvieron los dos hijos de Aarón por llevar fuego extraño y no tomar con seriedad. No tomar con seriedad su oficio. Llevaron cualquier cosa, llevaron un fuego que Dios no les había dado. Llegar con una actitud a oír la palabra de Dios a la iglesia, ya preconcebido contra el mensaje que no ha oído todavía, pero como ya van con un corazón amargado, ya van con un corazón resentido, entonces, porque no saben la seriedad que es un turno, que es servir, que es perder la oportunidad de tantos miles y miles y miles de levitas y de la familia arónica y tantos oficios que habían, y seleccionar 24 para que uno de esos 24 dijeran que hoy no pueden estar en el turno. Simplemente porque les dio dolor de cabeza, simplemente porque les dio gripa. No hay seriedad. No hay seriedad. No tenemos seriedad en lo que hacemos, no tenemos seriedad en el estudio de la palabra para lo que vamos a ministrar. No hay acompañamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de eso? ¿Qué podemos hablar? Los dos hijos de Aarón tuvieron en poco. Tomaron en serio gente que juega con que le dicen, mire, te toca turno. Ah, sí, pero ¿y qué si llamo que no puedo? Creo que hay algo que no entendemos. La seriedad de los 24 ancianos para ministrar, que había sido delegado por el rey David con el sumo sacerdote Sadoc. Y no tenemos nosotros una seriedad, hermano. Porque eso solo lo vemos y dice 1 Corintios, no les vaya a pasar como los que le pasaron a aquellos. Los dos hijos de Aarón tomaron a juego. Jugaron con los privilegios. Tuvieron de menos que le digan, hermano, hermana, trae el 20, tráeme el 10, tráeme 5 minutos hermano, ora, abre tú el servicio,
o cierra tú el servicio con oración, tienen de menos. Y después dicen, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con los míos? ¿Qué pasa con que yo no crezco en nada? ¿Qué sucede? ¿Quién tiene la culpa? Los dos hijos de Aarón encontraron la muerte por tener de menos sus turnos de ministrar en el templo. Yo no puedo estar diciendo, miren, el turno hoy le tocaba a la hermana no sé qué, pero predica tú de emergencia. Y esa persona, ¿qué va a pasar con esa persona que por A o B razón dijo, no puedo? ¿Que hubiera dicho eso Zacarías? ¿Cómo iba a llegar Juan el Bautista? Hay gente que no sabe que ha perdido unas bendiciones tremendas y por qué Dios no le responde a sus oraciones aunque pasen muchas horas de rodillas en su cuarto. Porque tienen más en serio sus propias vidas familiares que en la iglesia. Entonces, ¿cómo quieren respuesta como la seriedad que tuvo Zacarías, un anciano avanzado de días? Que hubiera dicho, ya estoy viejo, ¿verdad? Ya estoy muy anciano, pues soy considerado que me van a disculpar por la edad que tengo, que no puedo. No, hermano. Yo siempre tomé en serio desde lavar los toilets hasta predicar pastoralmente. ¿Por qué? Porque el que me iba a encontrar fiel era Dios. El que te va a encontrar fiel es Dios. No me culpes a mí. No me eches la culpa a mí. El que te va a encontrar fiel o infiel es Dios. Es con Él, no conmigo. No trates de venir conmigo porque esto es con Dios. ¿Por qué Dios mató a los dos hijos de Elí? Por bromear, por jugar con el privilegio de sacerdotes. ¿Usted cree que es fácil dejar un turno? Y que ahí vean cómo salen en la congregación. Yo dije que no voy y no voy. Hay que vean cómo salen. Hay que vean cómo se las arreglan. Dios tiene un libro de esas faltas. Dios tiene un libro de crónicas donde esas faltas, que solo hay que vean cómo salen. Yo no quiero ir a la iglesia, o no voy a ir, vean cómo salen, porque estoy enojado o estoy enojada con la iglesia. Hay un libro, si no lea el libro de Malaquías, donde Dios dijo, yo voy a hacer la diferencia entre el que me sirve y no me sirve. Entonces, ¿dónde vamos a estar nosotros? ¿Sos de los que Dios va a decir, este es el que me sirve y será apreciado para mí, o el que Dios va a decir, este no me sirve? Como los que tengan en poco, porque Dios dice, yo voy a honrar a los que me honren. Si el pastor te designa a ti y no honras lo que te designa el pastor, no honras a Dios. ¿Sí me oíste? Si lo que te asigna el pastor para hacer y no lo honras, no honras a Dios. Porque Dios ha puesto el que te asignó un servicio en la iglesia. Deja ya porque 2024 es un año de corte, no de poda, es un año de corte. Es un año de muertes.
Y usted va a ver en la iglesia gente muerta espiritualmente. Muerta. ¿Por qué? Porque las asignaciones recibidas que dio el pastor, las tienen en poco. Hay cosas que para ellos o ellas, sus cosas familiares son más elevadas que el Dios que ellos creen adorar. Zacarías, turno de Abdías, Lucas 1:5. Ese día, si hubiera faltado, no hubiera habido el ángel Gabriel, la manifestación, la respuesta y el anuncio que iba a tener un hijo. Yo no sé. 2024 es un año de muerte, algunos físicos y otras muertes. En la iglesia los va a ver muertos o muertas espiritualmente. Yo no sé dónde te va a encontrar Dios. Entre los que fuiste fiel en lo más pequeño y Dios te pondrá en lo más grande. O Dios decidirá contigo cuántos turnos perdiste en el 2023. ¿Cuántos turnos le dijiste no, hoy no puedo? ¿Cuántos turnos tú dijiste, vean cómo salen, pero yo no voy a ir a la iglesia? Ay, vean cómo se las arreglan. Esto es serio, hermano, hermana. Esto es serio. 24 es año de corte. Es año de que el hacha de Dios dice, no. Tú sigues siendo infiel, pero sí eres fiel a tu familia, pero no a la verdadera familia de Dios. Esto es algo que tienes que pensar 24 ancianos, gobierno, pero también muertes de sacerdotes llamados como los 2 hijos de Aarón, como los 2 hijos de Elí, muertos. Yo no sé. Esto es lo que el Señor hace unos minutos me puso, habla esto, porque este es un ultimátum. 2020, este año es tremendo, es año de corte. Yo traigo esta palabra no para amenazar a nadie, ni meterle miedo, sino para que tú de veramente la palabra traiga convicción de que te veas verdaderamente la condición en que estás. Si tú no lo quieres ver, pues no puedo hacer nada. Si tú no lo quieres aceptar, ¿quién te va a ayudar? Como a un alcohólico que le dicen, mira, el alcohol te va a matar, dice, yo no creo que soy alcohólico. Así hay ovejas en la iglesia. No, yo no soy así como usted dice. Bueno, el tiempo siempre lo decide. Pastor Ricardo Torres, desde San José, California. Cuida tu turno o habrá corte. Amén y amén.